Hubo un momento en la SQ2 del Sprint Shootout de Zandvoort que Argentina necesita conocer antes de leer cualquier titular sobre el 13º de Colapinto, con 5 minutos restantes en la sesión, con la mayoría de los pilotos todavía terminando sus vueltas de calentamiento, con los 4 equipos grandes, Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, todavía sin mostrar sus tiempos definitivos. En ese momento Colapinto estaba sexto, sin las mejoras, con el A526 en su versión anterior, con Gasly arriba también en el auto con el paquete actualizado, con todos los pilotos de los equipos más rápidos del mundo todavía por mostrar su potencial completo. Y Argentina vio algo que este canal venía diciendo desde que arrancó la temporada, que cuando el contexto se alinea, cuando la sesión le da algo con qué trabajar, Colapinto puede estar entre los 10 mejores del mundo. Sexto, sin mejoras, en Zandvoort. Y después llegaron los Mercedes, los Ferrari, los McLaren, los Red Bull, y Colapinto cayó del sexto al noveno, del noveno al 13º. Y la sesión cerró con el argentino eliminado de la SQ3. Eso es lo que los titulares van a decir esta noche, que Colapinto quedó eliminado en la SQ2. Pero la historia real de lo que pasó en Zandvoort dice algo mucho más importante que el número final. Y eso es lo que este canal va a analizar hoy. El formato, por qué el Sprint Shootout es la sesión más brutal del calendario. Antes de analizar lo que pasó, hay que entender el formato del Sprint Shootout, porque la manera en que esta sesión funciona explica exactamente por qué el 13º de Colapinto dice más sobre el auto que sobre el piloto. El Sprint Shootout tiene 3 fases. La SQ1 dura 12 minutos, los 6 más lentos quedan eliminados. Avanzan 16, la SQ2 dura 10 minutos, los 6 más lentos quedan eliminados. Avanzan 10 a la SQ3. Y la SQ3 dura 8 minutos para definir la parrilla completa de la carrera sprint. Y hay una regla adicional que en Zandvoort 2026 aplica tanto en la SQ1 como en la SQ2. Los neumáticos medios son obligatorios. No se pueden usar blandos, no se pueden usar duros, el compuesto intermedio en ambas sesiones. Eso elimina la variable de estrategia de neumáticos en las 2 primeras fases. Todos están en el mismo compuesto. Y la diferencia de tiempos entre los pilotos refleja con mayor precisión la diferencia de rendimiento entre los autos y la capacidad del piloto para extraer el máximo en una vuelta. Y con esa claridad de lectura, lo que pasó en la SQ1 dice algo muy específico sobre la diferencia entre el auto de Colapinto y el de Gasly. La SQ1 duró 12 minutos y tuvo 2 noticias grandes. La primera y más importante para Alpine fue que Colapinto pasó, con lo justo, pero pasó. El argentino Franco Colapinto, con un registro de 1.14.618, quedó en el tiempo de corte del 16 grados lugar, con una diferencia de 0,11 sobre Bearman y a 0,641 del registro de Pierre Gasly. 16º, a 110 milésimas de Bearman, que fue el último eliminado. Eso es el equivalente a estar al filo del cuchillo, a 110 milésimas de quedarse afuera en la primera fase sin haber podido mostrar nada. Pero pasó, y eso ya era importante. Gasly pasó en 10º lugar con 1.13.977. Con las mejoras a 0.641 de Colapinto, y ese número 0.641 es el primer dato verificado del fin de semana sobre cuánto valen las mejoras de Alpine en Zandvoort en condiciones cronometradas. En la práctica libre, la diferencia había sido de 900 milésimas. En la SQ1 bajó a 641. ¿Por qué bajó? Porque en la práctica libre Gasly usó neumáticos blandos y otros compuestos más rápidos para su vuelta de referencia, mientras Colapinto usó un compuesto diferente. En la SQ1 los dos usaron medios obligatorios, y la diferencia entre los dos autos con el mismo compuesto es de 641 milésimas. Eso dice que las mejoras valen entre 6 y 9 décimas en Zandvoort en condiciones cronometradas con neumáticos medios. Y un salto enorme. El tipo de salto que en Monza puede cambiar completamente la posición de Colapinto en la parrilla. Y la segunda noticia grande de la SQ1 fue la eliminación de Checo, no así Checo Pérez, que termina la sesión en la 21 grados posición con un tiempo de 1.M15, ese 5.45 delante del Aston Martin de Alonso. Checo terminó 21, con 1.15.545, eliminado en la primera fase delante únicamente del Aston Martin de Alonso, que también quedó afuera. Y hay algo sobre la eliminación de Alonso en la SQ1 que dice algo importante. Aston Martin llegó a Zandvoort con mejoras de chasis y motor, anunciadas, prometidas como un paso adelante importante para el equipo de New Way. Y no pasaron la SQ1, muy decepcionante según Motorsport.
Eso dice que las mejoras en la Fórmula 1 no siempre funcionan como el túnel de viento predice. Y que la comparación que Alpine está haciendo en Zandvoort entre el auto con mejoras de Gasly y el auto sin mejoras de Colapinto va a dar información específica sobre si las piezas nuevas funcionan de la manera esperada o si hay ajustes que hacer antes de Monza. La SQ2. El momento que Argentina necesita conocer, y ahora la sesión que define el guión de este video, la SQ2, los 10 minutos que separaron a los 10 mejores del mundo de todos los demás. Y el momento específico dentro de esa sesión donde Argentina entró en pánico, la SQ2 arrancó con los mismos neumáticos medios obligatorios de la SQ1. Y en los primeros minutos, mientras la mayoría de los pilotos todavía hacían vueltas de calentamiento o esperaban en el garaje para salir, Colapinto marcó tiempo temprano y se metió en posiciones que Argentina no esperaba ver. Al momento, Colapinto y Ocon apuntaban al shootout definitivo junto a los 4 equipos contendientes. Eso dice que en algún momento temprano de la SQ2, con los tiempos parciales que se iban marcando, el argentino estaba proyectado para entrar en la SQ3 y después llegó la confirmación que hizo que millones de argentinos miraran la pantalla sin respirar. Verstappen completa el top 5 y Colapinto escala al 6º puesto. Sexto en la S4D del Sprint Shootout de Zandvoort, sin las mejoras. Con el auto viejo, Colapinto en la 6ª posición, con el 4 veces campeón del mundo en 5º. Ese momento existió, está verificado, y dice algo sobre el nivel de Colapinto que ningún análisis externo puede construir de la manera en que ese número de pantalla lo construye. Que en Zandvoort, con el formato sprint, con los neumáticos medios obligatorios, con el auto sin las mejoras, Colapinto marcó el 6º tiempo de la sesión en el momento donde los 4 equipos grandes todavía no habían terminado sus vueltas rápidas. Y entonces llegaron, Lawson desplazó a Colapinto, los Mercedes en vuelta rápida, Leclerc y Hamilton, Norris y Piastri. Y el argentino fue cayendo, del 6º al 9º, del 9º más abajo todavía. Colapinto marcó una vuelta de 1, M1.13 S439 y se ubica 9º, pero aún faltan varios ahorrar vueltas. 1.13.439, el mejor tiempo de Colapinto en la sesión. Y estaba 9º cuando lo marcó, pero faltaban pilotos. Y cuando esos pilotos cerraron sus vueltas rápidas, el 9º de Colapinto se convirtió en el 13º final. Colapinto cayó al 13 grados puesto finalmente y queda eliminado, 13º, eliminado de la S4-3. 6 posiciones fuera de donde estaba cuando Argentina creyó por un momento que estaba viendo algo histórico. Lo que el Proqueso dice sobre el nivel de Colapinto. Y ahora hay que leer ese proceso, el de 6º a 13º, de la manera correcta. Porque la lectura incorrecta dice que Colapinto no tiene el nivel para la SQ3. Y la lectura correcta dice exactamente lo contrario. Los 6 pilotos que superaron a Colapinto en los últimos minutos de la SQ2 son exactamente los pilotos que uno esperaría que lo superaran. Los de Mercedes, los de Ferrari, los de McLaren, los de Red Bull, los 4 equipos más rápidos de la parrilla con los 4 autos más rápidos del mundo. Colapinto con el auto sin mejoras marcó un tiempo que ninguno de los pilotos de los equipos de zona media pudo superar. Ocon no lo superó, Hülkenberg no lo superó. Bortoleto no lo superó, 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 Los únicos que lo superaron fueron los que tienen el mejor material disponible en la categoría. Y eso dice que el tiempo de 1.13.439 que Colapinto marcó es el tiempo máximo que el A526 en su especificación anterior puede dar en Zandvoort. No es el tiempo máximo del piloto, es el tiempo máximo del auto sin mejoras. Y la diferencia entre ese tiempo máximo del auto sin mejoras y el tiempo de Gasly con las mejoras en la SQ2 fue de 0.719 milésimas. Gasly avanzó al 7º lugar con 1M1 2S720 para ganarse un lugar en la SQ3, 1.12.720 para Gasly, 1.13.439 para Colapinto, 719 milésimas de diferencia. Esos son exactamente las mejoras, 719 milésimas de diferencia entre el auto actualizado y el auto sin actualizar. En Zandvoort, en condiciones cronometradas con neumáticos medios.
Y cuando esas 719 milésimas lleguen al auto de Colapinto en Monza, el 13º de hoy puede convertirse en un séptimo en Italia, o en un sexto, o en lo que el piloto puede extraer de ese auto cuando el auto le da lo que Gasly tuvo hoy. La historia de Colapinto en Zandvoort, lo que dice el pasado sobre el futuro. Y ahora un dato que ningún medio argentino está mencionando, pero que dice algo sobre la relación de Colapinto con este circuito específico que va más allá de la Fórmula 1. En septiembre de 2022, Colapinto corrió en Zandvoort, en la Fórmula 3. En la carrera principal de esa ronda, el pilarense terminó en el tercer puesto, el podio, en el mismo circuito donde hoy quedó eliminado en la SQ2 de la Fórmula 1. Eso dice que Colapinto conoce Zandvoort, que tiene vueltas en ese circuito desde años antes de llegar a la Fórmula 1, que el trazado no es nuevo para él, y que en ese trazado específico, cuando tuvo el auto para pelear, terminó en el podio. Y en la Fórmula 1 2025 con Alpine, en el GP de Países Bajos, Colapinto largó 16º y terminó 11º, 5 posiciones ganadas en carrera, con la vuelta más rápida en el último giro, mientras Gasly terminó 17º. Ese historial dice algo concreto sobre lo que puede pasar en la carrera sprint el sábado y en la carrera del domingo cuando Colapinto tenga el auto en condiciones de correr desde donde larga. La brecha que se achica, el dato más importante de todo el fin de semana. Y antes de hablar de lo que viene, hay que nombrar el dato que este canal considera el más importante de todo lo que pasó hoy en el Sprint Showdown. La diferencia entre Gasly con mejoras y Colapinto sin mejoras se achicó durante la sesión. En la práctica libre, 915 milésimas de diferencia. En la SQ1, 641 milésimas de diferencia. En la SQ2, 719 milésimas de diferencia. El achicamiento de la diferencia entre práctica libre y SQ1 tiene una explicación técnica clara. En la práctica libre, Gasly usó neumáticos blandos para su tiempo de referencia, mientras Colapinto usó otro compuesto. En la SQ1, los dos usaron medios, y la diferencia real entre los dos autos con el mismo compuesto fue de 641 milésimas. El leve aumento de la diferencia entre SQ1 y SQ2 tiene otra explicación posible, que en la SQ2 los ingenieros de Alpine afinaron el setup del auto de Gasly con la información de la SQ1 y el auto con mejoras rindió todavía más cerca de su potencial máximo. Mientras que Colapinto en el auto sin mejoras ya estaba cerca de su techo en la SQ1 y no pudo mejorar tanto en la SQ2. Lo que eso dice es que las mejoras son reales, que valen entre 6 y 9 décimas en Zandvoort y que cuando esas décimas lleguen al auto de Colapinto en Monza, el equipo puede dar exactamente el salto que Racing Bulls le sacó en Hungría. Lo que viene, la carrera sprint del sábado y el objetivo, y ahora el calendario de lo que resta en el fin de semana. Colapinto larga en la carrera sprint del sábado desde la posición que la SQ2 le dio. 13º, sin las mejoras, en un circuito donde los adelantamientos son difíciles por el trazado estrecho y la secuencia constante de curvas. El objetivo en la sprint no son los puntos en la sprint van del primero al octavo. Desde la 13ª posiciones, sin las mejoras remontar 6 posiciones en 24 vueltas en Zandvoort. Es posible, pero requiere que los pilotos de adelante tengan problemas o que la estrategia se alinee perfectamente. El objetivo real de la carrera sprint del sábado para Colapinto es llegar al circuito del domingo habiendo aprendido cómo se comporta el auto en condiciones de carrera en Zandvoort, cómo se desgastan los neumáticos, cuáles son los que tiene que proteger. Y el objetivo de la carrera del domingo es exactamente lo que el piloto dijo que espera de este fin de semana. Volver al top 10 desde la posición que la clasificación del sábado le dé, con el auto sin mejoras pero con el conocimiento acumulado de la práctica libre y de la carrera del domingo, puede hacer lo que hizo en 2025, remontar. Lo que Monza cambia, el horizonte que lo convierte todo. Y antes del debate final hay que hablar de Monza. El 4 de septiembre, 12 días después del domingo de Zandvoort. En Monza, Colapinto recibe las mejoras, las mismas que Gasly tiene hoy en Zandvoort. Las que en la SQ1 valieron 641 milésimas, las que en la SQ2 valieron 719 milésimas. El Autodromo Nazionale di Monza es el circuito de mayor velocidad media del calendario de la Fórmula 1. La pista más rápida del mundo para los monoplazas modernos, con 2 largas rectas donde la potencia del motor y la eficiencia aerodinámica determinan la diferencia entre los autos de una manera más directa que en casi cualquier otro circuito del año. Y las mejoras de Alpine son mejoras aerodinámicas, que en un circuito técnico como Zandvoort valen entre 6 y 9 décimas. Y que en Monza, donde la aerodinámica interactúa de manera diferente con la velocidad más alta, pueden valer más o menos dependiendo de cómo el equipo configure el paquete para ese circuito específico. Pero lo que sí es seguro es que Colapinto llega a Monza con las mejoras validadas en carrera, con los datos de Zandvoort
que dicen exactamente cómo se comporta el paquete nuevo en condiciones cronometradas. Y con el equipo habiendo afinado el setup en 2 sesiones de clasificación y 2 carreras antes de llegar a Italia. Y eso puede cambiar completamente la segunda mitad de la temporada. Debate final, 2 preguntas, queremos tus respuestas en los comentarios. Primera, que Colapinto haya llegado a ser sexto en la SQ2 del Sprint Shootout de Zandvoort sin las mejoras antes de que los equipos grandes terminaran sus vueltas rápidas. Y que la diferencia entre él y Gasly con mejoras haya bajado de 900 milésimas en la práctica libre a 641 en la SQ1. Dice que el piloto está extrayendo el máximo absoluto del auto que tiene disponible y que la única variable que separa a Colapinto de la SQ3 son las mejoras que llegan en Monza. O dice que el 13º final dice que incluso con el auto actualizado hay una brecha con los equipos de zona media alta que Alpine tiene que cerrar para que Colapinto pueda pelear por los puntos de manera consistente en la segunda mitad. Posición 1. Que los 6 pilotos que superaron a Colapinto en los últimos minutos de la SQ2 sean exactamente los pilotos de los 4 equipos más rápidos de la parrilla. Dice que el tiempo de 1:13.439 de Colapinto es el techo del auto sin mejoras en Zandvoort y que con las mejoras de Gasly ese techo sube a 1:12.720, lo que en la SQ2 de hoy hubiera colocado a Colapinto entre los 10 primeros. Posición 2. Que la diferencia entre el auto de Alpine con mejoras y los autos de Racing Bulls y Haas en la SQ2 sea también significativa. Dice que incluso con las mejoras el auto de Colapinto en Monza puede no ser suficiente para pelear consistentemente por la SQ3 y que el 13º de hoy refleja una brecha con los equipos de zona media alta que las mejoras achican pero pueden no eliminar completamente. Segunda, que la diferencia entre Gasly con mejoras y Colapinto sin mejoras haya sido de 641 milésimas en la SQ1 y de 719 en la SQ2. Dice que las mejoras de Alpine valen entre 6 y 9 décimas en Zandvoort, en condiciones cronometradas con neumáticos medios obligatorios, y que ese valor es suficiente para que en Monza Colapinto pueda pelear de manera consistente por los puntos en la zona del 8º al 10º lugar. O dice que el valor de las mejoras varía enormemente según el circuito y que las 6 a 9 décimas de Zandvoort pueden ser más o menos en Monza, dependiendo de cómo el paquete interactúa con las características técnicas de la pista más rápida del mundo. Posición 1. Que el simulador de Enston haya predicho las mejoras como muy potentes y que los datos reales de Zandvoort las confirmen en ese rango de 6 a 9 décimas. Dice que el modelo de simulación del equipo es preciso y que la proyección del rendimiento en Monza basada en ese modelo tiene una base técnica sólida que justifica la expectativa de que las mejoras den el salto que Colapinto necesita para entrar en la zona de puntos de manera consistente. Posición 2. Que Alpine haya llegado a Zandvoort como el equipo con más actualizaciones de toda la parrilla y que con esas actualizaciones Gasly haya avanzado a la S4. 3 pero no más allá dice que el techo del auto actualizado en Zandvoort sigue siendo la zona media alta y que incluso para Colapinto con las mejoras en Monza el objetivo realista es pelear por el 10º lugar y no por algo más arriba en la parrilla. Déjanos tus respuestas. Hubo un momento en la SQ2 donde Argentina dejó de respirar. Colapinto estaba sexto, sin las mejoras, en el Sprint Shootout de Zandvoort y después llegaron los Mercedes, los Ferrari, los McLaren y los Red Bull y Colapinto cayó al 13º eliminado. Pero la historia real dice esto. El tiempo de 1:13.439 que marcó nadie de la zona media pudo superarlo. Solo los 4 equipos más rápidos del mundo. La diferencia con Gasly fue de 719 milésimas, que es exactamente lo que valen las mejoras en Zandvoort con neumáticos medios obligatorios. Y en Monza en 12 días esas 719 milésimas van a estar en el auto de Colapinto. El 13º de hoy no define la segunda mitad de la temporada. Monza sí puede definirla. Nosotros siempre vamos a estar del lado de Colapinto. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada de lo que viene.